Bienvenidos a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son: $100 millones liquidados en solo una hora provocan que Bitcoin pierda el nivel de los $24.000. Ripple se asocia con Travelex para lanzar un servicio de pagos para empresas en Brasil. Tether Limited tiene un nuevo auditor para USDT. BDO Italia, la subsidiaria italiana de BDO. Samsung estrena el metaverso Smart City en Latinoamérica, en el que se incluye Fortnite. La solicitud de bancarrota de Celsius tendrá que pasar por el escrutinio de agentes independientes. Si te interesan las noticias y actualidad del mundo cripto, aquí arriba te dejamos un enlace para que te suscribas a nuestro radar de tendencias. Y ahora, comenzamos. Hoy nos hemos levantado con Bitcoin por debajo del nivel de los $24.000 que había logrado mantener durante los últimos días. Ayer, Bitcoin comenzó a sentir presión al caer hasta los $23.200, lo que impulsó una caída rápida en la que llegó a caer por debajo de los $21.500, siendo este el nivel más bajo en más de 3 semanas. Al iniciarse la caída, se dispararon las liquidaciones llegando a más de $200 millones en solo una hora. Como es habitual en estos casos, la caída del precio del Bitcoin ha arrasado al mercado de las altcoins, con Cardano, Solana, Dogecoin, Polkadot y otras perdiendo hasta el 15% de su valor en unas horas. Tras el lanzamiento de su servicio de liquidez bajo demanda, ODL, Ripple ha anunciado que se asociará con Travelex, la primera compañía con licencia para operar exclusivamente en el cambio de divisas por el Banco de Brasil, para crear un sistema de pagos transfronterizos para empresas que utilizan ODL. Aunque el sistema de Ripple ya está siendo utilizado por otras compañías como Remesa Online, el hecho de que Travelex tenga licencia para operar legalmente es un hito para la adopción de ODL. Travelex implementará estos pagos transfronterizos en primer lugar entre México y Brasil, aunque sus planes pasan por abrir el servicio a otros países de la región. Por otra parte, Mercado Libre, la mayor empresa de comercio electrónico de América Latina, ha comenzado a desplegar su propio token Mercado Coin en Brasil. Esta moneda se podrá utilizar para realizar compras en el e-commerce y también para recibirla como devolución en las compras. Por ahora, el token estará disponible solo en Mercado Pago, la wallet nativa de la compañía. Si te gustan nuestros vídeos, recuerda darle a like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y continuamos con una noticia de Tether, ya que Tether Limited, la compañía responsable del desarrollo de USDT, la stablecoin de mayor capitalización del mercado, informó que BDO Italia se encargará de completar y certificar las auditorías que se realicen a las reservas de su moneda estable. Como parte de su compromiso de alcanzar una mayor transparencia y responsabilidad con sus usuarios, el emisor de la stablecoin USDT, Tether Limited, ha informado sobre nuevos cambios en sus procesos de auditoría, aseguramiento y certificación de las reservas de USDT. Tether Limited informó que la compañía BDO Global, que se encuentra entre los mayores auditores y consultores de Europa en términos de ingresos, ahora es parte de las compañías que auditarán a su moneda estable. Según Tether Limited, la subsidiaria italiana de BDO Global, BDO Italia, se encargará de certificar sus procesos de auditoría y de emitir informes mensuales sobre el estado de las mismas. La empresa de tecnología surcoreana Samsung ha anunciado el lanzamiento de Smart City, una isla que será exclusiva para la región de Latinoamérica y a la que se accederá desde Fortnite. Smart City es una experiencia diseñada para que sus clientes en América Latina puedan interactuar con los productos de la empresa de forma digital. Se trata de una continuación para la Z Series Fan Game Quest, un juego en formato hide and seek al estilo Fortnite, donde los jugadores tendrán que ocultar su Galaxy Z Fold 4 hasta el final del juego. Además, Epic Games ha invertido en el próximo juego de Grease Monkey Games, una empresa subsidiaria de Animoca Brands, Torque Drift 2, un juego de carreras por blockchain, lo que indica que el gigante de los videojuegos está comenzando a mostrar interés en los juegos blockchain.
Miembros del gobierno de los Estados Unidos han solicitado que se nombre a un examinador independiente para que se investigue la solicitud de bancarrota de Celsius, así como los hechos que llevaron al colapso de la plataforma de préstamos. Este tipo de investigaciones son normales en casos como este. En el pasado se nombraron investigadores independientes para resolver las solicitudes de Enron o Lehman Brothers. La Oficina de Fideicomiso de los Estados Unidos, encargada de supervisar el caso, ha señalado que existen numerosas preguntas sobre las operaciones de Celsius, así como de su gestión. La supervisión tendrá que ser aprobada por el juez que lleva el caso y podría abordar diversas de las dudas que han surgido en cuanto a la transparencia de Celsius, así como del valor real de las criptomonedas en poder de los deudores o del lugar en el que se encuentran estas. En este sentido, los agentes han señalado que Celsius contrató un préstamo de terceros, pero no identificó quién era el prestamista, cuál era la garantía o qué tipo de préstamo se emitió. Y ahora vamos con la pregunta para ti. ¿Qué opinas sobre la declaración de bancarrota de Celsius? ¿Crees que es necesario un investigador independiente para aclarar las dudas de los usuarios? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y recuerda que el más destacado lo pondremos en el noticiario del lunes. Y si has llegado hasta aquí te recomendamos un vídeo. ¿Quieres aumentar tus conocimientos sobre criptomonedas? Pincha en este vídeo. Y si quieres estar al día de todo lo que sucede en este canal, pincha en el botón de aquí abajo. Volvemos el lunes con más noticias de la actualidad cripto. ¡Feliz fin de semana, bituberos! ¡Adiós!